Esto es mecánica de fluidos en el grado de tecnologías industriales y la clase de hoy va a ser una clase de presentación y de introducción. Vamos a hacer un poco cómo es la estructura de la asignatura, vamos a presentar la guía docente y Atenea y las herramientas que vamos a utilizar. Vamos a hacer algo que os interesa a vosotros mucho, que es el tema de la evaluación, cómo se va a evaluar la asignatura. Y vamos ya a empezar presentando, si os parece bien, la Atenea. Déjame que cambio, que presento Atenea para que lo podáis ver. Vale. Se supone que estáis viendo Atenea ahora. Esta es la Atenea de la asignatura. Bueno, algunas cosas. Iré explicando a medida que vamos viendo Atenea. Por ejemplo, el fórum. El fórum va a ser la herramienta principal de comunicación entre nosotros. Si tenéis alguna duda de cualquier tipo, me podéis enviar por email, evidentemente, y también podéis poner un mensaje en Atenea, pero yo prefiero, sobre todo, me gustaría potenciar el uso del fórum, porque el fórum funciona un poco como también como preguntas y respuestas, en el sentido de que si hacéis una pregunta puede ser de interés más general del que pensáis, y cuando contesto, entonces estoy contestando a varias personas. Lo digo porque si no me encuentro muchas veces con que tengo que contesto varias veces en la misma pregunta con diferentes correos. Por tanto, si tenéis alguna pregunta, utilizar este foro. Este es el foro general de la asignatura. Está abierto para todos y es eso para resolver dudas sobre la asignatura, contenido, evaluación, bueno, un poco general. Empezamos un poco por la presentación de la asignatura, mecánica de fluidos. Supongo que, no sé si habéis hecho alguna vez mecánica de fluidos, imagino que sí, aunque sea muy poco, pero algo habéis hecho, aunque sea de fluidostática o alguna cosa así. Pero yo creo que como asignatura propiamente dicha, mecánica de fluidos, ya sabéis, es una asignatura troncal y es un tema importante en la industria. Que hay muchísimos aspectos de la industria en los cuales los fluidos están involucrados. Esta asignatura nosotros la consideramos como dividida en dos partes principales. Por un lado tenemos una parte en la que hacemos los fundamentos de la mecánica de fluidos, es decir, vemos qué es un fluido, propiedades que tienen los fluidos, cómo se estudian las fuerzas, porque es mecánica, por lo tanto estamos hablando de fuerzas. Estas fuerzas, cómo afectan sobre el fluido, por lo tanto tenemos que hacer un estudio sobre cinemática y dinámica del fluido. Luego hacemos las leyes de conservación, que básicamente son las mismas que tenemos para la mecánica de la partícula. Solamente añadimos la conservación de la masa, en la partícula no hace falta porque se supone que las partículas no aumentan su masa, pero sí que habéis hecho algunos problemas, supongo, en los que tenéis sistemas de partículas en los que la masa puede cambiar. En un cierto conjunto de partículas podemos tener partículas que entran o salen. En los fluidos pasa algo así. Los fluidos también tenemos parte del fluido que entra y sale y por lo tanto necesitamos unas leyes de conservación que son básicamente tres. La ley de conservación de la masa, la ley de conservación de la cantidad de movimiento y la ley de conservación de la energía. Tenemos también una ley de conservación del momento cinético, pero es como una derivación del momento. Y luego tenemos otro tema que es el de semejanza. Luego explicaré un poco de esto. Esto sería la primera parte. Déjame que lo explico aquí. Esto es un mapa mental. No sé si alguna vez habéis visto un mapa mental o habéis hecho alguna vez un mapa mental. Si no lo habéis hecho, lo recomiendo. Es una herramienta muy buena. Y esto es como si fuera el mapa mental simplificado de cómo veo yo esta asignatura. Como os decía, yo veo dos partes. Una parte en la que tenemos la introducción y conceptos básicos. Una parte en la que tenemos propiedades de los fluidos. Estudiamos la fuerza sobre fluidos y hacemos una parte de fluidostática, ¿vale? Que deriva de esta fuerza sobre fluidos. Las ecuaciones constitutivas, que son las propiedades de los fluidos, y cinemática de fluidos. Y luego hacemos las ecuaciones fundamentales. Conservación de la masa, conservación de cantidad de movimiento, conservación de momento cinético y conservación de la energía. Dejemos un momento solamente. Vale. Aquí.
No, lo digo para controlar un poco si tenéis alguna duda o alguna cosa que queréis comentar, podéis decirlo en el chat, pero no lo tenía yo ahora aquí el chat a la vista. Ahora sí lo tengo a la vista. Si queréis decir algo, podéis abrir el micrófono en cualquier momento para hacer cualquier pregunta que consideréis conveniente o cualquier comentario, o podéis hacerlo por el chat si lo preferís. Bueno, pues como estaba explicando, teníamos esta primera parte. A veces el análisis dimensional o semblanza, la semejanza, depende de cómo es el curso, está incluida en la primera parte, depende de cómo lo ponemos en la segunda parte. Este curso creo que va a estar en la primera parte. Está un poco colgado, como veis aquí, porque no es bien mecánica de fluidos, es más bien como una metodología o una herramienta muy útil en todos los aspectos de la ingeniería o de la física o de la ciencia, pero que se utiliza muchísimo en mecánica de fluidos. Con todo esto vamos a ir al primer parcial. En el primer parcial haremos un examen en el que valoraremos si habéis adquirido estos conocimientos de estos 2 meses o no. En general, sí, se quieren. Habrán un par de problemas y en este par de problemas, bueno, pues se preguntará sobre las leyes de conservación y sabrán que utilizarlo para resolver algo. Veremos algún ejemplo de este tipo. En el segundo parcial, una vez estos fundamentos ya están adquiridos, pues estudiamos aplicaciones. Ya hacemos temas específicos de flujos de fluido. Entonces, en estos temas, pues aplicaremos, no sé, un par de horas o 3 a lo que es estudiar flujos con viscosidad dominante. Hoy explicaremos qué es la viscosidad como una de las propiedades de los fluidos. Entonces, hay algunos flujos que pueden ser muy viscosos y tienen un tratamiento especial. Hay fluidos que son poco viscosos y veremos que estos fluidos pueden dar a la turbulencia, pueden dar lugar a turbulencia. Entonces, explicaremos cómo se estudia la turbulencia. En la turbulencia tenemos entonces dos partes más, que es la capa límite y el flujo externo. Y luego también haremos flujo potencial. Y por último, las últimas horas de clase, será estudio de flujo compresible. ¿Vale? Si no os molesta, me voy a quitar la cámara, ¿vale? Porque así prefiero estar hablando, hablo mejor, hablo más cómodo y no hay una cámara enfocando, pero bueno, ahora ya me habéis visto, ya sabéis cómo soy, ¿vale? Y quitamos la cámara y seguimos sin cámara. Entonces, esta es la presentación de la asignatura. No hay mucho más. Para detalles más concretos de la asignatura, mejor vamos a ir a la guía docente. Dejadme ahora que presente la guía docente y en la guía docente veremos más a fondo esta... Bueno, esperad, porque ahora no la veis. Esperad un momento porque la abro enseguida. Ahora sí la veis, la guía docente. Bien, esta es la guía docente. Bueno, requisitos, no tiene nada especial, simplemente tenéis que saber matemáticas y física, es lo único que se pide. Y un poco los contenidos. Lo que vamos a hacer hoy, en parte la semana que viene, vamos a hacer la introducción de la mecánica de fluidos y estática. Luego seguiremos por hacer cinemática de fluidos, las ecuaciones básicas de la mecánica de fluidos, como decía antes, flujo con viscosidad dominante, análisis dimensional, capa límite, flujo interno, flujo en tuberías, que es una parte también de flujo viscoso, flujo compresible. Y aquí un poco las actividades que se van a ir haciendo durante el curso. Y ahora esto os lo explicaré, pero lo explicaré en Atenea mejor, prefiero, ¿vale? Miraos la guía docente, ¿vale? Estudiarosla un poquito, porque sobre todo os interesa también el sistema de calificación. Vale, explico un poco lo que es, cómo vamos a calificar esta asignatura, ¿vale? Todos estos conocimientos. Como he dicho antes, habrán 2 exámenes. Uno creo que es el 10 de noviembre, principios de noviembre, y otro en enero. Estos son los exámenes, el parcial y el final. Son exámenes un poco larguitos, habrán 2 o 3 problemas. Y estos problemas, bueno, ya habrán pues eso, 2 o 3 horas para resolverlos. Y son problemas relativamente complejos, pero que se pueden hacer, evidentemente. No vamos a poner unos problemas que no se puedan hacer. Estos 2 exámenes tienen un peso de un 35% cada uno. Por lo tanto, el total de estos 2 exámenes juntos es el 70% de esta asignatura. El otro 30% está dividido también en 2 partes. Una parte, 15% en el primer parcial, 15% en el segundo parcial, y estos son entregas.
Estos son trabajos que tenéis que hacer vosotros y tenéis que hacerlos de forma en grupo. Esto lo explicaré ahora en Atenea. Y aquí tenéis un poco bibliografía, pero bibliografía, bueno, sí, podéis utilizar esta bibliografía, por supuesto, pero también hay otra que os voy a poner ahora que está en Atenea. Vale, esto es la guía docente. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿El tema de la evaluación ha quedado claro de cómo vamos a hacer las notas? Todavía no sé si habrán 2 o 3 entregas por bimestre. Yo creo que habrán 2. Haremos 2 entregas en el primer bimestre y 2 en el segundo bimestre. En todo caso, el conjunto de las 2 o las 3 será el 15%. Volvemos a Atenea, entonces. Atenea, hemos visto la guía docente, hemos visto un poco la estructura de la asignatura, presentación. Os enseño una página web que hay aquí, bueno, una página pequeña que hice yo hace bastante tiempo, que es algunos documentos útiles que podéis encontrar en Internet. Uno es este libro. Es un libro que es libre, que es gratis, que está bien. Dejadme que os lo enseñe. Está en Internet, está en la Universidad de Notre Dame. Y es un libro, bueno, es un poco antiguo, del año 2009, tiene como 11 años, y está escrito por Michiel Sen. Y es un libro que a mí me gusta mucho. Entonces es un libro, no cuesta nada bajárselo y estudiarlo. Hay algunos temas de este libro que no lo vamos a hacer y hay algunos temas que sí hacemos y no están en este libro. Pero vosotros lo podéis ir viendo, es decir, lo que vamos viendo en clase lo podéis profundizar un poco con este libro. Tema de propiedades, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer hoy. Cinemática también está muy bien hecho aquí. Ecuaciones de movimiento, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, flujo en tuberías no sale y nosotros vamos a hacer bastante flujo en tuberías. Y luego además hay unos apéndices que pueden ser interesantes, apéndices de álgebra, ecuaciones de movimiento o de termodinámica. Bien, es un libro que os lo recomiendo, que le echéis un vistazo, tenéis el link aquí en Atenea. Está escrito en español, ¿vale? Porque este hombre estuvo mucho tiempo trabajando en México. Esto es uno de los documentos. El otro documento es esto, una colección de vídeos. Es una colección de vídeos poco antigua, pero completamente válida, porque la mecánica de fluidos no ha variado mucho. Es una colección que hizo, bueno, pues hace unos cuantos años, como 50 años o algo así, este señor, Hunter Rose, y hay como 7 u 8 vídeos, creo, 3, 4, 5, 6 vídeos. Muy interesantes, vídeos tampoco excesivamente largos, no sé, 20 minutos o media hora cada vídeo, donde explica fundamentos de la mecánica de fluidos en inglés y que lo recomiendo. Y en algún momento de la asignatura puede ser que veamos alguna fracción de alguno de estos vídeos. Que pueden ser, hay algunas cosas que explica que son muy interesantes y que a veces pues verlo es más fácil que no estudiarlo en un libro. Seguimos con los documentos en Atenea y aquí el tercer documento es otra colección de vídeos. Estos son muchos más, estos son del MIT, de este hombre, Asher Shapiro, también son bastante antiguos, también de los años 60. Y ahí, pues, lo mismo, una buena colección de vídeos. Aquí hay más y hay algunos muy, muy interesantes. En algún momento de la asignatura puede ser que veamos también alguno de estos. No lo sé, porque tampoco, es decir, no tenemos muchas horas y posiblemente lo que haré será... espera, me parece que no los habéis visto, ¿no? Estos vídeos que estaba enseñando. No, ahora. Estos son los vídeos del MIT, perdonad, que no los estabais viendo, ¿vale? Este es el link del MIT con los vídeos. En algún momento puede ser que os recomiende mirar alguno de estos vídeos, ¿vale? Pero no los vamos a ver aquí en clase porque no tenemos tampoco tantas horas para esto. Bien, seguimos con Atenea. Y el tema de entregas. Las entregas, ¿de qué tratan? Las entregas es como si fuera un examen. Es algo parecido a un examen, solo que con una particularidad. Primera, tenéis mucho tiempo para hacerlo. Os daremos como 2, 3 semanas, prácticamente un mes para hacer cada una de las entregas. Y segunda, se hace en grupo. Y además tenéis disponible toda la información que tenéis en Atenea, en libros, en Internet y, por supuesto, también podéis consultar con nosotros.
Son problemas un poco más complejos de los que podrían salir en el examen y los tenéis que tomar no como una actividad de evaluación, sino más bien como una actividad de práctica. ¿Vale? Es una práctica para ensayar para la hora del examen. Muchas de las cosas que salen en el examen han salido antes en las entregas. Choca muchas veces porque a mí me pasa, a nosotros nos pasa, de que choca de que te encuentras con que en el examen hacéis errores que no habéis hecho en las entregas. Entonces esto es un poco sospechoso. Sospechoso en el sentido de que parece ser que las entregas, bueno, pues ya se sabe, cuando se hace en grupo, muchas veces si hay 3 problemas, pues cada uno hace un problema y luego se entregan y ya está. Y se entregan los 3 problemas juntos y ya está. No me parece mal, es decir, si hay 3 problemas, sois 3 componentes del grupo, cada uno hace un problema. Muy bien. Pero entonces, si haces solamente un problema, tienes que estudiarte los otros 2. Porque si no, pasa esto, de que luego llega el examen, sale uno de los otros 2 problemas y claro, como lo tomáis como una actividad únicamente de evaluación, que solamente es algo que se presenta para probar y ya está, pues entonces no ha servido. La utilidad que tenía no sirve. Por lo tanto, que os sirva para estudiar. Es una actividad de estudio más que de evaluación. En las entregas se valoran varios aspectos. Uno es la presentación. No hay por qué hacerlo por ordenador, pero se valora. Se valora que esté hecho por ordenador y se valora una presentación pulida, bien hecha, con las ecuaciones bien puestas, numeradas y todo bien claro. Luego se valoran también el tema de las hipótesis. Veremos durante el curso de que es muy importante en mecánica de fluidos tener en cuenta las hipótesis, de qué hipótesis son correctas, qué hipótesis hay que hacer, cuáles no hay que hacer, y se valoran tanto las que deben ponerse y se han puesto como las que no deben ponerse y sí que se han puesto, ¿vale? Se valora un poco todo. Luego también la explicación debe ser clara, concisa y razonada. Y los resultados, si son numéricos, debe tener precisión y unidades adecuadas. No me pongáis resultados con 14, 15 cifras significativas cuando los cálculos que hacemos no tienen tanta precisión, muchas veces, la mayoría de veces. Y si son algebraicos, tiene que estar simplificado, ¿vale? Bueno, supongo, porque muchos lo habéis hecho, fijaros que aquí ya puse la selección de grupo para las entregas y tenemos la del grupo de la entrega 2, que ya lo hicieron el lunes, y este sería el vuestro, ¿vale? Se supone que todos tenéis acceso, vosotros tenéis acceso a las entregas del grupo 1 y no tenéis acceso a la del grupo 2. Entonces, si entráis aquí, ¿vale? De momento hay una persona que ya se ha apuntado al grupo 1, ¿vale? Lo que debéis hacer es apuntaros a un grupo, ¿vale? Los grupos lo hacéis vosotros de 3 personas, 3 componentes, y vosotros mismos os vais apuntando, ¿vale? Podéis ser colegas o si compartís piso o alguna cosa así, ¿vale? Como queráis, os apuntáis como queráis. Plazo máximo es el 30 de septiembre, tenéis tiempo. Tenéis todavía un par de semanas, pero no lo dejéis para el último momento, ¿vale? Por tanto, primera tarea que tenéis, hacer los grupos de entregas. Bien, si seguimos un poco con la presentación de Atenea, fijaros que aquí tenemos otro fórum. Nosotros ponemos muchos fórums, cada uno para una cosa en particular. Entonces, este fórum de aquí es el fórum que corresponde a las clases online. Si tenéis algún problema, alguna incidencia, algún comentario que esté relacionado con estas clases remotas, con las clases en Internet, con el Meet o con cualquiera de estas actividades, lo hacéis aquí en el fórum. Ahora, de momento, no hay ninguna este año. No hay ninguna duda, ningún comentario, pero que lo utilicéis. Esto ya lo conocéis porque, claro, habéis entrado aquí en el Meet, por lo tanto, no sé si lo habéis hecho a través de esto, claro. ¿Vale? Entonces, estas son las sesiones de Meet. Vamos a utilizar, para todas las clases, vamos a utilizar el mismo sitio, ¿vale? Todo es con este mismo Meet. Nos vemos aquí siempre. Y luego os quería presentar también esto, que lo presenté el otro día en el grupo 2, que es el uso de Jamboard. Jamboard es una aplicación, no sé si la conocéis, que es una pizarra virtual de Google y que es la que he adoptado para utilizar. Había estado utilizando alguna otra, pero al final la que más me ha gustado es esta, es la de Jamboard. Entonces esto va a funcionar de esta manera. Os lo voy a enseñar cómo funciona el tema de Jamboard. Si lo encuentro un momento.
Sí. Veréis que en las clases yo voy a entrar 2 veces. ¿Vale? Ahora veréis que voy a entrar otra vez en la clase porque voy a entrar con la tablet. El Jamboard la tengo en la tablet y es donde la utilizaré. Deja un momento. Vale. Entonces, ahora veréis que se cambia la presentación. Y esta presentación ahora lo que estáis viendo es mi tablet. Entonces, en mi tablet yo tengo esta aplicación, el Jamboard, que es esta. Y en este Jamboard, pues yo puedo... Vale, tenemos esto. ¿Vale? Esto que veis aquí es una pizarra. Es una pizarra en la cual entonces yo en la tablet puedo escribir bueno, pues cualquier cosa y vosotros lo veis. ¿Vale? Esta es la pizarra que voy a utilizar, pues la pizarra virtual, como si estuviéramos en clase y estoy utilizando la pizarra, pues es algo así. ¿Vale? Pero con una particularidad. La particularidad es de que yo este Jamboard además lo puedo compartir con vosotros. Y en este Jamboard, este que veis aquí, ahora os pondré en el chat, os pondré un link que lleva directamente a esta Jamboard que estoy utilizando. Si vosotros picáis en el link, entonces podéis acceder al Jamboard. Lo veis que en la pantalla se ve cómo estáis accediendo, ¿vale? Podéis estar todos en este Jamboard, de manera que ahora tenéis el acceso al Jamboard. De todas maneras, también lo pondré, estos links los pondré en Atenea. Entonces, estas pizarras las tenéis disponibles. Las podéis bajar, las podéis copiar, podéis hacer comentarios encima de ellas. Si tenéis una tablet, la verdad es que es muy útil también para escribir encima de las pizarras, ¿vale? Entonces, esta pizarra, pues las tenéis. No tenéis que hacer fotos de la pizarra porque las tenéis disponibles aquí. Entonces, estas pizarras las voy a utilizar bastante. Y Gustavo también lo utilizará, sobre todo en clases de problemas, ¿vale? Para resolver los problemas aquí en la clase. Es una herramienta que es realmente útil. Y lo último que quería explicaros es el tema de los libros. Con esto de que tenemos que trabajar online y estamos en casa y haciendo... Claro, el acceso a la biblioteca es más difícil y entonces yo creo que también la UPC se ha puesto un poco las pilas y ha hecho algún esfuerzo para tener libros disponibles en Internet. Aquí os recomiendo 3 libros. Estos 3 libros son los 3 libros fundamentales en los que yo me basaría para poder estudiar esta asignatura. Estamos con un libro. El primero sería un libro de nivel intermedio, el Sengel. El White, que yo considero que es un libro de un nivel un poquito inferior al Sengel. Y el Kundu, que es un poquito por encima del Sengel. Estos libros, tenéis aquí este link en el cual vosotros podéis acceder siendo estudiantes de la UPC. Esperad un momento porque ahora no lo veis. Ahora sí. ¿Vale? Entonces aquí lo tenéis el libro. No sé si lo habéis utilizado alguna vez esto, pero tenemos el Ingebook, que tenemos varios libros de ingeniería aquí que podemos acceder. Entonces, si le dais aquí a leer libro, pues tenéis el libro disponible. Es un pelín lento, depende de la conexión que tengáis a internet, puede ser más o menos lento. ¿Vale? Y y aquí tenéis el libro. En cada tema os recomendaremos unas partes de cada libro para poderlo hacer. Este es el Sengel, es un libro bueno, es un libro ya digo de nivel más o menos intermedio. Está todo lo que vamos a hacer en esta asignatura, está aquí y muchas más cosas, ¿vale? Y esto es uno de los libros que yo recomiendo. Oscar dice que no ves la pantalla. Ah, yo la veo. Es decir, yo ahora como estoy también conectado con la tablet, estoy viendo también la tablet. Pues sí, Oscar, a lo mejor es esto, que tienes que fijarla. Vale. No pasa nada, no pasa nada. Em,
Lo único que hay veces que no veo, que no estoy pendiente del chat. Entonces, si tenéis algún problema así, abrid un momento el micro y me lo decís, ¿vale? Porque el chat, si no estoy pendiente, no veo las dudas. Vale, pues esto es uno de los libros. El otro libro, nivel un pelín más bajo, el White. Igual, está también igual de que entréis a esta página, le dais aquí al acceso restringido y está también el Inge Book y lo mismo. Tenéis acceso también en castellano. También en castellano. Y es un libro, es bastante parecido al Schengen, es decir, son de la misma, más o menos del mismo estilo, pero para mi gusto, un nivel o un poquito más bajo que el Schengen. Si estudiáis del White es más que suficiente para poder llevar bien la asignatura. Es decir, si alguien quiere tener suficiente para aprobar la asignatura pues con el White es más que suficiente. Si alguien quiere profundizar un poquito más, el Schengen. Y luego si alguien quiere profundizar un poco más todavía, pues el siguiente que os explicaré. Si hacéis todos yo no digo los problemas, los ejemplos resueltos que hay en el White, es más que suficiente para poder llevar bien la asignatura y entenderlo todo sin ningún problema. ¿Vale? Como veis, pues hay también una tabla de ecuaciones, formulario que puede ser muy útil. Y es un libro bastante asequible. Es un libro bastante asequible y que lo recomiendo bastante. Lo recomiendo mucho. Y el siguiente es un libro al cual yo le tengo un especial cariño. Es el libro de Kundu. Kundu es un señor de la India, pero que estaba trabajando. Y este tiene una cosa buena, y es que este no es online. Este tenéis el acceso también a través de la UPC, pero este lo podéis bajar. Este es un PDF. Este es un PDF que lo podéis bajar y lo guardáis en vuestro ordenador y podéis disponer de él de forma offline también. Vale, este es el libro. Lo veis todos, ¿verdad? ¿Vale? Este es el libro del Kundu en PDF. Y este está en inglés, pero bueno, vosotros yo no creo que tengáis ningún problema con el inglés. Y es muy bueno. Es un libro muy bueno. Es un nivel un poco más alto que los demás, ¿vale? Y tiene algunos temas que nosotros aquí no vamos a ver. Por ejemplo, tiene un tema de dinámica de fluidos geofísicos, que esto no lo vamos a tocar. Tema de inestabilidad tampoco lo vamos a tocar. Si alguien quiere introducirse en el tema de computación fluid dynamics, también lo puede hacer aquí. Temas de ondas de gravedad, que tampoco vamos a ver. Es decir, es un libro muy completo, mucho más completo de lo que nosotros vamos a hacer aquí, pero en cambio hay los temas típicos de mecánica de fluidos que están en todos los libros, que están muy bien explicados. Las leyes de conservación, flujo ideal, flujo laminar, que es el flujo que os decía de flujo de viscosidad dominante, capa límite, turbulencia, flujo compresible. Todos estos temas están aquí, están muy bien tratados, por lo tanto, es un libro altamente recomendable. Pero, como decía antes, es un libro de un nivel un poquito más alto, ¿vale? Entonces, pues, un libro para quien realmente le interesa mucho la mecánica de fluidos y quiera aprender un poco más a fondo lo que se explica. Bien, como veis aquí en cada tema, de momento solamente está abierto el tema 1, propiedades de los fluidos. En cada tema, pues hay unas transparencias, hay un fórum y hay algunos otros materiales, así un poco extras, ¿no? En las transparencias, si las abrís, encontraréis pues diferentes documentos. En este caso hay 4, pero solamente vamos a utilizar 2, solamente vamos a utilizar el concepto y fuerzas. Los otros son material extra, que en algún momento dado, si a alguien le interesa, lo puede abrir, lo puede estudiar, puede ser que salga en alguna entrega, puede ser que salga algún problema relacionado con alguna de estas cosas, pero lo que es temario propiamente mecánica fluidos son estos dos, concepto y fuerzas. Si volvemos un poco atrás,
Hay un fórum, en cada semana cada tema tendrá un fórum particular de ese tema para que si tenéis alguna duda en particular sobre ese tema en concreto lo hagáis aquí, para que esté todo un poco organizado, ¿vale? En este fórum, si mal no recuerdo, creo que ya hay alguna consulta, creo que ya hay algún compañero vuestro del grupo 2 ya realizó una consulta con el criterio de comprensibilidad y ya le respondí. Si no respondo a alguno de las consultas que podéis tener aquí, es simplemente una cuestión de despiste, ¿vale? Porque se me ha pasado, lo que sea. Nuevamente estas preguntas me llegan al correo electrónico y, por lo tanto, normalmente las contesto yo o Gustavo. Una cosa que os quería comentar. Ayer estuve en una sesión que se hizo sobre el tema de clases en Internet y un profesor hizo un comentario que pensé, tengo que decírselo a los alumnos. Si alguno de vosotros no recibe los mensajes que hay en los forums, porque los forums se supone que estáis suscritos, por lo tanto tenéis que recibir los mensajes, es porque no tenéis bien configurado vuestra dirección de correo electrónico. Estos mensajes llegan a la dirección de correo electrónico de la UPC, estudiantat.upc.edu, o estudian, no recuerdo, estudian.upc.edu. Entonces, si no consultáis ese correo electrónico, no vais a ver los mensajes del foro. ¿Vale? Entonces tenéis que consultarlos o bien, si queréis, redireccionar. Es decir, si vosotros estáis utilizando otra dirección de correo electrónico, que es la que utilizáis normalmente, pues hacerlo esto. Yo tengo dos direcciones de correo electrónico. Tengo la dirección de la UPC y tengo la mía personal, de Gmail. ¿Vale? Entonces, miro las dos. ¿Vale? Siempre tengo las dos abiertas y estoy mirando las dos. Una de profesional, de la UPC, y la otra, pues, personal. Os recomiendo que hagáis eso también, que tengáis una personal y una de la UPC. Y que vayáis consultando la de la UPC continuamente. Si os parece bien, quito la cámara otra vez, como antes, ¿vale? Para explicarme va mejor, para explicar a Atenea y estas cosas, va mejor quitar la cámara. Vale. Luego, pues hay algunas cosas, hay algunos vídeos extras que vamos poniendo, que lo encontramos interesantes, vídeos de YouTube. Esto es un vídeo porque en la parte de fuerzas, ahora no lo enseño, pero en la parte de fuerzas hay un tema de tensores que es complicado, aunque en materiales también se utilizan tensores y en matemáticas se supone que también lo habéis hecho. Y entonces pues es un vídeo muy didáctico, muy sencillo para entender el concepto de lo que es un tensor. Y luego hay aquí algunas cosas, bueno, que ya explicaremos porque tienen que ver un poco con las propiedades. Entonces vamos a abrir la primera transparencia, que es la de concepto. La estáis viendo, ¿verdad? Bien, empezamos por la definición de fluido. Vamos a hacer mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, mecánica de fluidos, pues tenemos una parte que es la que conocemos, que es la parte de mecánica. Ya hemos hecho mecánica. Conocéis lo que es la mecánica. Mecánica es el estudio de las fuerzas y sus consecuencias, es decir, qué es lo que produce una fuerza. Y fluidos, bueno, hay que definir qué es un fluido, ¿vale? La definición corta de un fluido es esta que veis aquí. Un material que es incapaz de resistir esfuerzos tangenciales. Pero esto es un poco difícil de entenderlo, ¿no? Entonces, déjame que utilizo la pizarra para explicaros un poco qué significa esto. Voy a abrir ahora la pizarra. Para poder definir exactamente lo que es un fluido, tenemos que hacerlo como contraposición de su contrario, que es pues, un sólido. Lo contrario de un fluido es un sólido. Entonces, un sólido, sabemos que hay dos tipos de sólido. El sólido puede ser bueno, hay dos tipos extremos o ideales de sólido. Los sólidos pueden ser elásticos o puede ser plástico. La diferencia entre un sólido elástico y un sólido plástico pues, es simplemente de que nosotros tenemos aquí un sólido, un tocho, un bloque de sólido, esto, y lo deformamos. Lo deformamos haciendo lo que se llama un esfuerzo tangencial. Esto es un esfuerzo tangencial tau, ¿vale? Es un esfuerzo en la dirección de la superficie del sólido y llamamos esfuerzo, en realidad es la fuerza por unidad de superficie. Es una fuerza, pero dividido por la superficie en la cual la estamos aplicando. Entonces, debido a este esfuerzo, este sólido se deforma.
tiene una cierta deformación, puede ser más grande o más pequeña. ¿Vale? Esta deformación es un ángulo gamma. ¿Vale? Esto lo sabemos. ¿Cuál es la diferencia entre elástico y plástico? Que cuando dejamos de hacer el esfuerzo, el elástico vuelve a su posición original y el plástico, en cambio, se queda deformado. ¿Sí? En función de cuál es la resistencia que tiene a la deformación, pues nosotros tenemos una cierta ley. Tenemos una ley que me dice, bueno, pues yo tengo una tau y esta tau se me relaciona con esta deformación y aquí tenemos pues, el módulo de Young y todas estas cosas, ¿vale? Que es el módulo de deformación que tiene un cierto material. Bien, ¿un fluido qué es? Un fluido, como hemos dicho antes, es un material que no es capaz de soportar estas tensiones. Entonces, en un fluido, cuando hacemos, si tenemos igualmente pues, un bloque de fluido, igual que antes, y hacemos un esfuerzo, este fluido se deforma, pero no detiene la deformación. Es decir, mientras exista este esfuerzo, el fluido se sigue deformando. Se sigue deformando y no para de deformarse. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora no es una deformación, sino que ahora lo que tenemos, lo que nos identifica este fluido, en realidad es la velocidad de deformación. Gamma punto. Entonces, en un fluido, la relación con el esfuerzo no es la deformación, sino que es la velocidad de deformación. Entonces, lo que tenemos es que el esfuerzo tau, bueno, déjame que haga igualmente como antes con el color azul, el esfuerzo tau no está ahora relacionado con la gamma, sino que está relacionado con la gamma. ¿Vale? Es decir, que nosotros hacemos un esfuerzo y este esfuerzo me deforma el material, me deforma el fluido y este fluido sigue deformándose mientras exista este esfuerzo. No para, no se detiene esta deformación. ¿Vale? Esta es la definición de fluido. Siguiendo un poco con lo que tenéis en las transparencias, vosotros en vuestra casa podéis abriros también las transparencias, ¿vale? Para seguir un poco lo que estamos viendo. Según estas transparencias, esta definición, hay una definición muy clara entre lo que es el sólido y lo que es el fluido, ¿vale? Pero hay muchísimos materiales, hay muchos materiales que sí que está muy claro que son sólidos o son fluidos, es decir, un trozo de diamante evidentemente es un sólido, un vaso de agua evidentemente es un fluido, bueno, el agua que hay dentro del vaso evidentemente es un fluido, pero hay muchísimos materiales en los cuales no está tan clara esta distinción entre lo que es un sólido y lo que es un fluido. Es decir, hay muchos materiales en los cuales la tau en realidad es función de las dos cosas, de la deformación y de la velocidad de deformación. Esto es la forma más general que tenemos. ¿Vale? Entonces estos materiales, bueno, pues tienen comportamientos raros y es lo que se llama el estudio de la reología, ¿vale? Que es el estudio de cómo fluyen los materiales, ¿vale? Fluidos extraños, ¿vale? Muchísimos materiales son de este tipo, ¿vale? En particular, por ejemplo, existen los materiales que se llaman viscoelásticos. Y viscoelásticos pueden ser sólidos viscoelásticos o pueden ser fluidos viscoelásticos. ¿Vale? Que tienen un comportamiento un poco en medias entre fluido y sólido. Nosotros en esta asignatura vamos a ver un tipo de fluido, vamos a ver fluidos evidentemente, porque es mecánica de fluidos, pero vamos a ver un tipo de fluidos muy particular y el más sencillo que se puede dar. ¿Vale? El más sencillo que se puede dar es el fluido que sigue la ley de Newton. La ley de Newton, que no es la ley de la dinámica de Newton. Newton hizo muchos estudios y uno de los estudios que hizo fue el estudio de los fluidos. Entonces, Newton formuló una ley que dijo que el esfuerzo puede ser proporcional a la velocidad de deformación. Y esta constante de proporcionalidad la llamó coeficiente de viscosidad, mu. ¿Vale? Entonces, esta mu es lo que se llama el coeficiente de viscosidad o simplemente viscosidad a secas.
Es lo que se conoce como viscosidad. Y los materiales que siguen esta ley, que no todos, pero los fluidos que siguen esta ley, se llaman fluidos, evidentemente, pues newtonianos. Un fluido newtoniano es un fluido que se deforma con los esfuerzos tangenciales siguiendo la ley de Newton. La mayoría, no, iba a decir la mayoría de los fluidos son newtonianos, pero es mentira. La mayoría de los fluidos son no newtonianos. Si contamos mayoría en sentido de la variedad. Pero la mayoría de los fluidos que existen en la Tierra por cantidad sí que son newtonianos porque el aire y el agua son newtonianos. El aire y el agua son newtonianos. El aceite también es newtoniano. La mayoría, el alcohol también. La mayoría de los fluidos sencillos que podemos encontrar son newtonianos. El gel hidroalcohólico no. En el momento en que ya hablamos de un gel ya no es newtoniano, ¿vale? Los fluidos un poco complejos, como pueden ser cadenas poliméricas o cadenas de proteínas o azúcares o algo así, la miel, por ejemplo, la leche, la sangre, los zumos, las sopas, todas estas cosas alimenticias, bueno, la sangre no, es alimenticia, bueno, depende. Pero son no newtonianos, ¿vale? Es decir, la mayoría de los fluidos, en el sentido de todo lo demás que no sea relativamente sencillo, son no newtonianos o también se llaman fluidos reológicos. Entonces, por ejemplo, los zumos, los geles, jabón, mayonesa, ketchup, todo esto, las sopas, todo lo que podéis imaginar, las pinturas, por ejemplo, que son complejos desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista de estructura, seguramente son no newtonianos, seguramente, ¿vale? Pero nosotros aquí en este curso solamente vamos a trabajar con newtonianos, solamente vamos a trabajar, bueno, básicamente con estos, ¿vale? Estos son los que más nos van a interesar a nosotros en este curso. El estudio de los fluidos no newtonianos es muy interesante, es muy chulo y hay alguna asignatura en la que lo explico, alguna asignatura optativa en la que explico los fluidos no newtonianos, pero no en esta. Esta es troncal y vamos a hacer las bases de los fluidos newtonianos, o sea, de los fluidos que son los newtonianos, que es agua y aire, básicamente. Pero bueno, tenéis que saber que existen fluidos que no sirven tanto esto. Y esto lleva a algo que está en Atenea y que es muy interesante. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un vidrio y un cristal? Podéis abrir el micrófono si queréis, ¿eh? O decirlo por Atenea, ahí por el chat. Muchas veces se utiliza la palabra vidrio y cristal de forma como si fueran sinónimos. Es decir, hablamos de que la ventana, puedes decir el cristal, vamos a limpiar los cristales o vamos a limpiar los vidrios, ¿vale? Si es que así que lo hacemos. De forma casi dependiente de uno de otro. Pero en cambio son muy diferentes. Una cosa es un cristal y otra cosa es un vidrio. Bueno, veo que no contesta nadie. En clase es más fácil porque en clase digo, va, venga, tú, dímelo. Yo qué sé, por ejemplo, aquí es más difícil. Aquí es más difícil porque no os veo las caras, ¿vale? Veo quién está, eso sí que lo veo, ¿vale? Pero no... Uy, espera un momento, es que me tengo que actualizar algunas cosas. Vale, pero no veo las caras y no puedo preguntar así. Pero, por ejemplo, Óscar, bueno, ¿estás aquí? Sí. Hola, Óscar. ¿Tú sabes la diferencia entre un vidrio y un cristal? ¿Cuál es? ¿El vidrio es que su estructura molecular es cristalina? Bueno, al revés. O al revés, vale. Exacto. El cristal, como dice la palabra, su estructura molecular es cristalina. Exactamente. ¿Qué quiere decir una estructura molecular cristalina? Pues que los átomos están todos ordenados. Exactamente, como una red, ¿no?
Es una red de cristal, están todos ordenados, como si fueran diamante, por ejemplo. ¿Y el vidrio? Pues no sé, lo que nosotros conocemos como vidrio, Sí. pues un trozo de cristal de silicio o lo que sea. No, no, esa es la diferencia. La diferencia es, en un vidrio, la estructura no es cristalina, es completamente amorfa. Es decir, si nosotros viéramos un vidrio por un microscopio, veríamos como si fuera una pasta. Es completamente desordenada. Es completamente desordenada. No hay ningún orden. En un vidrio no hay ningún orden. ¿Sí? Vale, pero gracias, Óscar. Bueno, eso, dice Óscar muy bien, en un cristal, por ejemplo, hablamos de un diamante, tenemos los átomos de carbono, están muy bien ordenados, eso es un cristal. Un vidrio, en cambio, ¿habéis visto alguna vez los vídeos de cómo se hacen los vídeos soplando botellas? ¿Vale? Lo que en catalán se dice bufar y fer ampollas. Vidrio soplado, ¿vale? Esta pasta, es como una especie de pasta. Uno no podemos hacer, cristal no se puede hacer de esta forma. Cuando uno hace una botella de cristal, un vaso de cristal o una cosa así, hay que hacerlo trabajando el sólido, es decir, es como picando, es picar el cristal y es un trabajo mucho más complicado que trabajar el vidrio. El vidrio es como una especie de plástico, como de goma, ¿vale? Que normalmente pues tiene un color. Exactamente, lo que dice Santiago, los vidrios tienen una estructura mucho más caótica. Sí, los vidrios no tienen ningún orden estructural. Es una pasta, es una pasta. Espérate un momento, ¿eh? Espérate. Un momento, que os enseño una cosa. Os enseño una pequeña cosita y ya está. Vale. Es un vídeo de YouTube. Ah, no lo estoy enseñando porque estoy enseñando la pizarra. Espérate un momento, ¿eh? Ahora sí. Es un vídeo de YouTube, ¿vale? Que lo he encontrado al azar, ¿eh? No lo había visto, pero es un vídeo de YouTube, uno cualquiera, sobre fabricación de algo de vidrio. Estos vidrios parecen mucho un cristal. Cristal, cuando se calienta, como es ahora en este caso, pues no le pasa nada. En cambio, el vidrio, cuando se calienta, pues hace esto, ¿vale? Es esto, es esta pasta. Vale, y entonces, claro, la pregunta es sencilla. ¿El vidrio es un fluido o es un sólido? El cristal es un sólido. En cambio, el vidrio no es tan sencillo. Bueno, es simplemente... Un momento, que lo quito. Vale. Simplemente era esta es la idea que quería dar, ¿no? De que hay veces que las cosas no son tan sencillas. Tenéis en Atenea, os lo enseño ahora aquí, en Atenea tenéis un pequeño documento donde se hace esta pregunta. ¿Es el vidrio un fluido? Entonces aquí, déjame que os lo presente un momento porque esto es un rollo. Porque ahora tengo que ir cambiando otra vez de pantalla que presento. ¿Dónde está la que quería presentar? Espera un momento. Aquí, esta. Vale, esto me interesa. Es algo que tenéis en Atenea. Es un artículo de investigación y ciencia del año 2013, ¿vale? Que es cuando el vidrio fluye. Entonces es un argumento a favor de decir, no, es que el vidrio es un fluido, ¿vale?
Bueno, leeroslo. Plantea cosas muy interesantes. Hay 2 páginas, son 2 documentos, formato JPEG está hecho esto, ¿vale? Son siempre de 2 páginas y está muy bien, ¿vale? Y lo único que dice, el argumento que dan es que el vidrio es un fluido con una viscosidad enormemente alta. Tan alta que según la pizarra que estaba poniendo antes, la velocidad de deformación es pequeñísima. O necesitarías hacer un esfuerzo enorme para poder obtener esa velocidad de deformación. Este es el argumento, es que el vidrio es un fluido, pero con una velocidad de deformación muy baja debido a una viscosidad muy alta. La viscosidad normal del agua y del aire, luego la pondré, cuando vuelva a la pizarra, la pondré, es, bueno, del orden de 10 a la menos 3, algo así, ¿vale? Son unas cuantas milésimas, pueden ser centésimas. Cuando hablamos de un fluido con una viscosidad del orden de unas unidades, de 1 o 2, es un fluido ya muy viscoso. Vale, entonces estos argumentos a favor de decir que el vidrio es un fluido, déjame que vuelva a presentar otra vez Atenea. Estos son argumentos a favor de decir que es un vidrio, pero luego hay argumentos a favor de decir que no, que es un sólido, ¿vale? Aquí hay una página web de una universidad, no recuerdo ahora qué universidad era esta. CR, no me acuerdo en qué universidad era, ¿vale? Entonces, en la que se comenta esto, dice, es glass. Glass en este caso se utiliza en el sentido de vidrio, no de cristal. ¿Es un vidrio, es un sólido o un líquido? ¿Vale? Y un poco, bueno, y aquí lo que dicen es, la conclusión es primero, no está claro si un vidrio es un sólido o un gas. Hay un sólido o un líquido o un fluido. Pero por otro lado tampoco es importante. Es decir, es igual. Simplemente es una cuestión casi una cuestión más filosófica que no científica. La cuestión es que, claro, esta persona aquí argumenta, si la velocidad de deformación es tan baja que es inapreciable, pues podemos considerar como que es un sólido. Y ya está. ¿Vale? Bien, un poco este es el argumento para terminar este tema. Déjame que os enseñe algo muy interesante. ¿Habéis oído alguna vez hablar de esto? The Pitch Drop Experiment. Es un experimento que me parece que tiene el récord Guinness de experimento de física más largo de la historia. Pitch en inglés tiene muchos significados y en este caso, en este contexto, tiene el significado de brea. ¿Sabéis lo que es la brea? Es como alquitrán, podríamos decirlo, ¿vale? Pitch es alquitrán, es un material increíblemente viscoso, como el alquitrán del asfalto. Es la otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿el alquitrán que hay en el asfalto es un fluido o es un sólido? En realidad es un sólido, ¿no? Pero claro, también se puede considerar como que es un fluido que se deforma muy poco. Ya sabéis que cuando se calienta, es decir, cuando se pone, es un fluido, ¿vale? Entonces, en este caso hubo un hombre, que en el año 1927, es decir, hace ya casi 100 años, poco menos de 100 años, empezó un experimento en la Universidad de Queensland, en Australia. Y el experimento que hizo fue poner brea, alquitrán, algo muy parecido al alquitrán, en un embudo y mirar cómo fluía, cómo se deformaba y cómo fluía. Entonces, la viscosidad de este material es tan alta, fijaros aquí lo que dice, que es aproximadamente 230.000 millones de veces mayor que la del agua, que claro, la velocidad con la que esto gotea es increíblemente lenta, muy lenta. Estamos hablando de que esto hace caer una gota, creo que cada 9 o 10 años. Por eso es el experimento más largo que existe. Me parece que hasta ahora, en estos 100 años, han caído como 9 o 10 gotas, no lo sé. Si a alguien le interesa esto, porque es algo muy interesante, mira, son las gotas que ha caído.
Empezó en el año 27, en el año 38 primero cayó la primera gota, en el año 2014 cayó la novena gota, ¿vale? No sé cuándo se espera que sea la siguiente. A ver, puede ser que todavía tarde como 5 o 6 años más en caer. ¿Vale? Entonces, esto simplemente es como un poco de explorar los límites de lo que se considera un fluido. ¿Vale? Y otra cosa, también una anécdota interesante de que lo estaba puesto en algunos artículos, esto está puesto, no sé si habéis oído alguna vez hablar del hecho de que las vidrieras de las catedrales están como deformadas hacia abajo. Es decir, esto si queréis lo enseño en la pizarra. Espera un momento, que os presento la pizarra. Vale. Bueno, simplemente antes que nada, antes de hacer esto, os quería comentar cuáles son los valores de la viscosidad que tenemos. Primero las unidades de la viscosidad, luego os explicaré esto de los vidrieras de las catedrales. Las unidades de la viscosidad. Como la viscosidad es una relación que hay entre el esfuerzo el esfuerzo tangencial y la velocidad de deformación, el esfuerzo tangencial tiene las mismas unidades que la presión, por lo tanto las unidades de la viscosidad son las unidades del esfuerzo tangencial, que es presión, son pascales, y la velocidad de deformación es radianes por segundo, es un ángulo por unidad de tiempo. Como los radianes no es una unidad propiamente dicha, entonces esto es 1 partido por segundo, de manera que la viscosidad tiene unidades se llaman pascales por segundo. ¿Vale? Hay otras unidades, se llaman los poises y los centipoises, ¿vale? Pero en sistema internacional que nosotros lo que vamos a utilizar es pascales por segundo. Os dejo a vosotros como trabajo extra de que miréis en Wikipedia o donde queráis cuáles son las unidades de poise y centipoise, ¿vale? Para la viscosidad dinámica. La viscosidad del aire, o la del agua, vamos a empezar por la del agua. La viscosidad del agua es 10 a la menos 3 pascales por segundo. Una milésima. Es una milésima de un pascal por segundo. Para el aire, que el aire es viscoso también, aunque no lo parezca, es evidentemente mucho menos viscoso que el agua, es del orden de 1,8 por 10 a la menos 5. El aceite, que es, bueno, hay muchos tipos de aceite y cada uno tiene diferentes viscosidades. Tiene viscosidades, bueno, que van desde 10 a la menos 2, es decir, 10 veces más denso, más viscoso que el agua, hasta podemos tener aceite de viscosidades 2, 3, 5, ¿vale? Y el alcohol es poco viscoso, el alcohol es menos viscoso que el agua, ¿vale? Y ahora os explico un poco lo de las catedrales. Esto es una cosa, es una anécdota, no tiene nada, ¿no? Pero resulta que se vio de que las vidrieras de los catedrales, cuando le miras el perfil, en lugar de ser un perfil completamente recto, hace como una especie de que es más ancho en la base que en la punta. Esto sería como si fuera una vidriera de catedral. Cuando se descubrió esto, claro, había gente que decía de que esto era una prueba de que este vidrio estaba fluyendo, estaba cayendo hacia abajo debido a la gravedad. Como las catedrales pues tienen, no sé, 700, 800 años, una cosa así, pues en este tiempo pues ha dado tiempo a bajar esto. Hay gente que argumenta que no, hay gente que simplemente que los artesanos que hacían las vidrieras de los catedrales, claro, no hacían los vidrios de una forma perfectamente plana, sino que tenían formas irregulares y entonces a la hora de instalarlos, por una cuestión de estabilidad, pues lo instalaban por la parte más ancha. Bueno, yo no lo sé, sinceramente. Pero bueno, es una cuestión anecdótica que es interesante, ¿vale? Es decir, los gases, el aire es un fluido también, porque también tiene viscosidad y también fluye, ¿vale? El viento es eso, es flujo de aire.
Entonces, a nivel molecular, la diferencia se encuentra en el que las fuerzas que hay de atracción-repulsión entre dos moléculas de cualquier material siguen una ley, tiene un nombre, pero ahora no recuerdo ahora qué nombre era, pero aquí lo podéis ver. Es una ley que es más o menos de esta forma. Tiene una forma asintótica. Cuando la distancia entre las dos moléculas es muy, muy baja, tenemos una fuerza de repulsión muy grande. Cuando la distancia entre las moléculas es más grande, se va alejando, tenemos una velocidad, una fuerza de atracción pequeñita, pero apreciable. Y a medida que nos vamos alejando, pues esta fuerza tiende a cero, ¿vale? Ya no hay atracción entre las moléculas. Y hay un punto intermedio que se llama el D0, que es el punto de equilibrio. Es decir, hay un punto, una distancia entre las moléculas de cualquier material. Claro, en función de cuál es el material, cuáles son las moléculas, este valor de cero, de equilibrio, es uno o es otro. Y entonces este valor de cero es lo que se llama el punto de equilibrio estable, en el que no tenemos fuerza de atracción ni de repulsión, ¿vale? Y encuentra un cierto equilibrio. Entonces, en el caso del agua, por ejemplo, bueno, para la mayoría de las moléculas, para el agua en particular también, esta distancia entre moléculas está del orden de 3 a 4 por 10 a la menos 10 metros. Eso creo que son, si mal no recuerdo, creo que es el orden de magnitud de la molécula de agua, creo que es 10 a la menos 10. Es decir, estamos hablando de 3 o 4 veces el tamaño de la molécula de agua. Entonces, aquí veis un pequeño cálculo, bastante sencillito de hacer. Se puede calcular cuál es la distancia que hay entre dos moléculas de agua. Es un cálculo que, aunque parezca complicado a primera vista, es muy fácil. Si conocemos la viscosidad del agua, que son 1000 kilos por metro cúbico, esto lo conocéis, aquí no puedo marcar fácilmente, pero bueno, ya lo veis mi cursor, ¿verdad? Sí, 1000 kilos por metro cúbico. Conocemos el peso molecular del agua. Con una molécula de agua sabemos que es H2O y por lo tanto tiene un peso molecular de 18 gramos por mol, es decir, 0,018 kilos por mol, y por tanto podemos calcular cuál es la masa de una molécula de agua. Una molécula de agua tiene una masa de 3 por 10 a la menos 26 kilos. Con la densidad del agua y la masa de una molécula de agua podemos calcular o estimar cuál es el volumen que ocupa una molécula de agua. Y este volumen, dividiendo la masa de la molécula de agua por la densidad, nos da 3 por 10 a la menos 29 metros cúbicos. Cuidado porque esto no es el volumen de la molécula de agua. Este es el volumen, ¿cómo lo diría yo?, del espacio, del espacio propio que ocupa una molécula de agua. ¿Vale? De la parcela. Es el volumen de la parcela de molécula de agua. ¿Vale? Entonces, esto nos da de que esta parcela, si la aproximamos a un círculo, a una esfera, perdón, entonces nos da de que esta parcela esférica, este espacio esférico, tiene un radio de 2 por 10 a la menos 10. Y por lo tanto, eso quiere decir que la distancia entre dos moléculas de agua es el doble que esto. ¿Vale? Porque tenemos una molécula de agua que tiene una burbuja, una especie como de esfera que es la que la envuelve, con un radio de 2 por 10 a la menos 10, y la siguiente esfera, la vecina, tiene el mismo radio, por lo tanto la distancia es esto, 4 por 10 a la menos 10, que es esta distancia de 0. Os dejo a vosotros como ejercicio, eso está mal, que calculéis de 0 para el aire, no, que calculéis cuál es la distancia típica entre dos moléculas de aire. ¿Vale? La distancia entre dos moléculas de aire. Es la misma idea. La densidad del aire ya no es 1000 kilos por metro cúbico, sino que es 1,2 kilos por metro cúbico. Y el peso molecular del aire, el aire ya no es H2O, consideréis nitrógeno. Considerad que el aire es completamente nitrógeno, por lo tanto es N2, por lo tanto ya estamos hablando de 28. Y haced este mismo cálculo. Y os saldrá que la distancia entre dos moléculas de aire es 10 veces más grande. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que las moléculas de aire, las moléculas de agua se encuentran aquí, moléculas de aire se encuentran aquí. No hay prácticamente interacción entre las moléculas de aire, entre los gases. Esta es la diferencia más fuerte que hay entre los gases y los sólidos, y los fluidos, perdón, y los líquidos. Las moléculas de gas no tienen interacción entre ellas, prácticamente la única interacción que tienen es cuando chocan. En cambio, las moléculas de los líquidos sí que tienen una fuerte interacción en el sentido de que están en una posición estable, y por eso la densidad de las moléculas, la densidad de los sólidos y de los líquidos es prácticamente constante. Es muy difícil modificarla. ¿Vale? Vale. Lo siguiente que quería explicar es la hipótesis del medio continuo. He explicado de las moléculas, pero ya está. No voy a volver a hablar nunca más de moléculas. Bueno, nunca más.
durante este curso, ¿vale? En el estudio de la mecánica de fluidos vamos a considerar que los fluidos son un continuo, ¿vale? No está formado por moléculas. No vamos a considerar su estructura molecular. Hemos hablado de la estructura molecular con los cristales, con los vidrios, hemos hablado aquí con los líquidos, con los gases, pero el trabajo que vamos a hacer de cálculo con los fluidos, estas estructuras moleculares no las vamos a considerar. Vamos a considerar los fluidos como continuos y hablaremos de diferenciales de fluidos, pero estos diferenciales de fluidos no son los diferenciales matemáticos. Es como en resistencia de materiales, supongo que habéis hecho algo así también. Estos diferenciales no son matemáticos porque si fueran matemáticos infinitísimamente pequeños, nos encontraríamos con vacíos, los vacíos que se encuentran entre las moléculas. Son diferenciales físicos o de ingeniería. Son diferenciales en los cuales el tamaño es lo suficientemente pequeño como para poder hacer cálculo diferencial, es decir, que no hay variación de las propiedades que estamos calculando, tipo velocidades, presiones, densidades. No hay variación en un diferencial de velocidad, es decir, todo el diferencial de velocidad, diferencial de volumen, todo el diferencial de volumen se puede considerar como que se está moviendo con una cierta velocidad todo junto y que tienen una viscosidad o una densidad todo junto y es uniforme dentro del diferencial. Y por otro lado es lo bastante grande como para que haya millones y millones y millones de moléculas dentro de ese diferencial, ¿vale? Entonces es un tamaño aquí intermedio. Hay un libro, el de Bachelor, que Bachelor planteó una figura de este tipo, ¿vale? En el cual tenemos el volumen de observación, nuestro diferencial puede ser muy pequeñito, entonces estamos hablando de diferencial infinitésimo de matemático, o puede ser demasiado grande. Si es demasiado pequeño, encontramos fluctuaciones muy grandes debido a la estructura molecular de la materia. Si es demasiado grande, nos encontramos a fluctuaciones pues, debido a los gradientes que tenemos macroscópicos del fluido. Entonces necesitamos una cosa intermedia por aquí, que puede ser unas cuantas micras, es decir, en unas cuantas micras ya hay muchísimas moléculas. Pueden ser milímetros o pueden ser diferentes tamaños. Vale, esto es lo que es la hipótesis del continuo. Y algunas propiedades de fluidos interesantes. Tenemos la densidad, que ya la hemos hablado, el módulo de elasticidad, también llamado módulo de compresibilidad, perdonad, porque esto más bien, yo creo que debería ser más bien el módulo de compresibilidad, que se define de esta forma. Es, cuando hablamos nosotros de compresibilidad de un material, en este caso de un fluido, estamos hablando de compresibilidad debido a la presión. Es decir, ¿un fluido puedo comprimirlo con una cierta presión o no? Estrictamente hablando, todos los fluidos se pueden comprimir. Todos. El agua incluido, todos los fluidos, líquidos, gases evidentemente se pueden comprimir, pero los líquidos no es tan evidente que se puedan comprimir, pero estrictamente hablando, todos los líquidos también se pueden comprimir. Lo único que hace falta es la presión lo bastante grande para poder hacerlo. Hay un número que expresa esto, que es el módulo de compresibilidad o módulo de elasticidad, que es la presión necesaria para modificar la densidad de un material a una cierta temperatura constante, que tiene unidades, por tanto, de presión, unidades de pascales. Para un gas ideal, esta compresibilidad es precisamente la presión a la que se encuentra, ¿vale? Entonces, para una cierta variación de presión, delta de P, la variación de densidad que vamos a encontrar pues va a ser esta, ¿vale? La relación con la compresibilidad. En el caso de un gas, pues simplemente la variación de densidad respecto a la densidad es la variación de la presión respecto a la presión. La cuestión es, ¿tenemos que considerar la compresibilidad de todos los materiales? La respuesta es no. La respuesta es no. Veremos a fin de curso, la última semana prácticamente, estudiaremos el tema de flujo compresible, aire, básicamente. Y veréis que en comparación con el resto del curso es bastante complejo. Es decir, cuando uno considera la compresibilidad del fluido, las cosas se complican bastante. Iba a decir se comprimen. Se complican bastante. Se complican mucho. Por lo tanto, como a los ingenieros os nos gusta hacer las cosas sencillas, lo más simples que se pueda, ya sabéis lo que decía Einstein. Einstein decía que todo hay que hacerlo lo más simple que se pueda, lo más sencillo que se pueda, pero tampoco sin pasarse. Es decir, pero no más de lo que se puede.
Entonces, necesitamos un cierto criterio para decir, bueno, ¿hasta qué punto yo tengo que considerar la compresibilidad de un cierto fluido para estudiarlo o no? ¿Vale? Entonces, se establece un cierto criterio. El criterio puede ser cualquiera, pero en este caso, por ejemplo, hay un ejemplo en el que decimos, bueno, vamos a considerar de que el criterio es este, de que vamos a considerar que es incompresible si la variación relativa de densidad no es mayor de un 1%. ¿Vale? Entonces, si yo tengo una variación de densidad que está del 1%, vale, ya me parece incompresible ya. Entonces, relacionando esto con el modo de compresibilidad y sabiendo más adelante, veremos que esta variación de presión se puede relacionar con la velocidad que tiene el fluido, el flujo, con la presión dinámica, ya lo hablaremos luego. Entonces, hay una cierta relación se puede llegar a una relación entre la velocidad que tiene un flujo y el criterio de compresibilidad. En este caso, con este criterio de un 1%, llegamos a que en el caso del aire, que tiene una densidad de 1,2, pues este criterio me dice que, bueno, que si el aire está alrededor de 40 metros por segundo o menos, puedo utilizarlo o puedo estudiarlo como incompresible, lo cual simplifica mucho los cálculos. Entonces, nosotros en este curso vamos a considerar el aire como incompresible, a pesar de que no lo es, a pesar de que es compresible. Vamos a considerar el aire incompresible porque nunca vamos a trabajar con velocidades mayores que 40 metros por segundo, estamos hablando de 150 kilómetros por hora o algo así, excepto al final de curso. Al final de curso sí que consideraremos el aire como compresible y entonces veremos cómo las cosas se complican bastante. ¿Vale? Esto es el criterio de compresibilidad y aquí un poco la ley de Newton que he explicado antes. Esto ya lo he explicado, lo de la viscosidad, ¿vale? Aquí relaciona no con la velocidad de formación, sino con el gradiente de velocidad, es lo mismo, gradiente de velocidad en la dirección z que velocidad de deformación de esta gamma, punto. Esto es la viscosidad dinámica, pascales por segundo. Hay una definición que es la viscosidad cinemática, que es la viscosidad dinámica dividido por la densidad, tiene unidades entonces de metros cuadrados partido por segundo. ¿Vale? Y luego aquí hay algunas propiedades termodinámicas que ya las estudiaremos cuando las vayamos a utilizar. Y luego está el coeficiente de expansión térmica, que esta es una propiedad en la cual se utiliza o se considera la variación de densidad o variación de volumen de un material debido a que se calienta. Como sabemos, cuando calentamos un material, su volumen crece y por lo tanto su densidad disminuye. Vale, para terminar, dejadme que hagamos un pequeño cálculo, porque esto ya está, es un pequeño ejercicio que hice el otro día también con el grupo 2 y que me parece interesante. Déjame que voy a volver otra vez a compartir la pizarra y os planteo este cálculo, ¿vale? Que el agua tiene una densidad de 1000 kilos por metro cúbico. He dicho esto. ¿Sí? Esto no es cierto. Estrictamente hablando, no es cierto. El agua tiene una densidad... o sea, esta es la densidad máxima del agua, que es a 4 grados centígrados. A 4 grados centígrados, que es agua fría, es agua fría, tiene esta densidad, 1000 kilos por metro cúbico. En realidad, a temperatura ambiente, a 20 grados centígrados, la densidad del agua es un poco menor. La densidad del agua es menor que los 1000 kilos por metro cúbico. El cálculo que quiero que me hagáis es, conociendo el módulo de compresibilidad, perdón, el coeficiente de expansión térmica del agua, que es alfa 1,5 por 10 a la menos 4 Kelvin a la menos 1, quiero que me calculéis cuál es esta densidad a 20 grados centígrados. Vamos, dejo un par de minutos para que lo penséis. Os recuerdo, lo tenéis en los apuntes, pero igualmente os recuerdo cuál es el módulo de compresibilidad, cuál es la definición. El módulo de expansión térmica es menos 1 partido por ρ, la derivada de ρ respecto a la temperatura. Por tanto, este cálculo es muy sencillito, ¿eh? Es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es, suponiendo que este módulo es más o menos constante a esta temperatura, que no lo es, vamos a considerar que sí. Esto es delta de T partido por delta de T. Por tanto, solamente es esto. Variación de densidad. Variación de densidad es simplemente menos alfa por ρ. Variación de temperatura. ¿Cuánto da esto? Mira, que este cálculo es muy sencillo. Simplemente es menos 1,5 por 10 a la menos 4 por la densidad, que es 1000, y multiplicado por la variación de temperatura, que son 16
grados centígrados, que es lo mismo que 16 kelvins. ¿Vale? Sometes este cálculo. 1,5 10 a la menos 4 por 1000 es 1,5 por 10 a la menos 1, es decir, 0,15 es 0,15 por 16. ¿43? No, esto sería muy grande. Pues 0,15 por 16, 2,4. Eso es, María, sí. Ahora sí, Laura. 2,4. 2,4 kilos por metro cúbico. Por lo tanto, a 20 grados centígrados, la densidad del agua es, no son 2,4, no son 1000, sino que son 997,6. No es esto, ¿eh? Realmente no es esto porque la alfa tampoco es constante. Si os miráis en Wikipedia encontraréis en Internet, encontraréis la densidad del agua en función de la temperatura. Vale, lo siguiente, lo que pasa es que no da tiempo ya de hacerlo y tampoco os quiero entretener más. Os lo dejo para que lo hagáis vosotros. Aunque mañana yo voy a colgar el vídeo y en el vídeo de la grupo 2 sí que me dio tiempo a acabarlo. Pero el siguiente cálculo es, yo tengo este agua, mira, tengo este agua que a 4 grados centígrados ocupa este espacio. Cuando paso a 20 grados centígrados, esto se expande y ahora la densidad es un poco menor, ¿vale? Ha subido. ¿De acuerdo? Y ahora la pregunta que yo quiero hacer es, bueno, yo ahora quiero volver otra vez a los 1000, a 20 grados centígrados, ¿eh? Quiero volver otra vez a este nivel que tenía antes, a la misma densidad, mismo volumen. Quiero volver a esto mismo, ejerciendo una presión. La pregunta es, y aquí vuelvo otra vez a los 1000 kilos por metro cúbico a 20 grados centígrados. ¿Qué presión necesito hacer? Esta es la pregunta. El dato necesario es el módulo de compresibilidad del agua. El módulo de compresibilidad del agua, si no recuerdo mal, necesitamos el módulo de compresibilidad, que no lo tenéis en los apuntes. Pero lo podemos mirar en Wikipedia, por ejemplo. ¿Vale? El módulo, yo lo tengo por ahí, pero no lo recuerdo. Ahora era por 10 a la menos 9. Hay 10 a la 9. Eran 10 a la 9 pascales. Módulo de compresibilidad del agua. 2,2 por 10 a la 9. Beta. 2,2 pascales. Entonces, con este dato, haciendo un cálculo muy parecido al de antes, es densidad, variación derivada de la presión respecto de la densidad. Y por tanto, podemos aproximarlo como densidad delta de P partido por delta de R. ¿Vale? De esta manera es fácil encontrar cuál es la presión necesaria para volver otra vez a los 1000 kilos por metro cúbico. Va a salir una presión enorme, lo cual es una indicación de que la compresibilidad del agua es muy pequeña, es muy incompresible.